y hoy estamos en la última jornada del Congreso del Vino en su dimensión atlántica de la cepa a las copas. Y comenzamos por los cimientos. Los historiadores, los geógrafos, los historiadores en todas sus disciplinas, los geógrafos, los expertos de literatura, todos necesitamos las fuentes. Entonces hoy comenzamos la última jornada con dos archiveros, con Manuel Antonio María Rodríguez y con Jesús Anguita Duarte. Manuel Antonio María Rodríguez, archivero, licenciado en Historia por la Universidad de Cádiz, donde nosotros nos conocimos en el año 88. Hace 31 años que nos conocemos, Manolo. Tenía flequillo. Sí, tenía flequillo. Y yo nunca, en esos años, yo nunca vi el potencial que este hombre tenía. Luego ya, pues, terminó la carrera y es una explosión de color. Licenciado en Historia por la Universidad de Cádiz, máster en Archivística de la Universidad Carlos III, consultor y asesor en materia documental para distintas instituciones y empresas privadas y públicas, archivero municipal del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera desde 2005 hasta 2014. Ahí fue donde nosotros nos reencontramos cuando yo volví al archivo y nos miramos y dijimos, Manolo, era él. Docente en materia de archivos para distintas universidades y organismos, miembro del Centro de Estudios de Investigación de la Universidad Andaluza, que es nuestro grupo de investigación, colaborador externo de la Universidad de Cádiz del Instituto Universitario de Investigación Vitivinícola y Agroalimentaria y coordinador de la jornada sobre archivos privados de Jerez de la Frontera y coordinador de este congreso. La mayoría de las actividades que ha tenido el congreso se han hecho por él. Si no hubiera estado él, no lo hubiéramos hecho. Y el mano a mano, en el otro mano a mano, pues está Jesús Anguita Duarte, al que yo conocí en el año 94, hace terminar unos años, Jesús, que pertenece a la Fundación González Vía, es licenciado en Historia por la Universidad de Sevilla, máster en Información y Documentación y máster en Gestión Directiva de Entidades No Lucrativas. Desde 1999 se dedica profesionalmente al mundo de los archivos y la documentación. Ha trabajado en varios archivos de empresa y desde 2004 está vinculado al Archivo Histórico Biblioteca González Vía de Jerez de la Frontera. Actualmente, desde 2012, es gerente y archivero de la Fundación González Vía, entidad cuyos fines están dedicados a la investigación de la cultura del vino en general, al legado familiar y empresarial de Manuel María González Ángel en particular. Y sin más, le dejo la palabra a ambos con la conferencia titulada Fuentes documentales del vino de Jerez de la Frontera. Muchísimas gracias, señora María Pérez González. Vamos a ser breves, no vamos a cumplimentar los 40 minutos con intención de optimizar este último fase del Congreso. Dar las gracias, bueno, pues, particularmente, pues, yo aparte en el currículum, aparte que soy bibliotecario de la Academia de Inicio, porque no lo he puesto seguro, pero yo aparte soy manager general de Silvia María Pérez González. Hasta la fecha. Está más rutilante. Exacto, bueno, directamente de fuentes, ¿no? Pues fuentes, y esto irá así, fuentes. Piedra, papel y tijera. No sé si habéis jugado, pero particularmente hay que jugar. Las fuentes de la historia son tres: la piedra, la arqueología, los elementos fotográficos, aquellos elementos que, bueno, que no parten de lo documental, que es el papel, que son los archivos, y las tijeras, pues siempre, no, tijeras no, es en los archivos orales. Tengo que adelantar que dar las gracias en este caso a una institución que es la Fundación González Vía, por la cual se conservan registros sonores o archivos orales, que no es lo mismo, pero bueno, archivos orales de empleados, los cuales, bueno, forman parte de la entidad. Hay una definición de empresa que es la suma de todos los trabajadores pasados, presentes y futuros. Yo creo que es una forma de definir empresa muy bonita y yo creo que nos iría mucho mejor que en todas las empresas. No digo la mía, Venga, pues vamos a seguir. Bueno, yo voy a simplificar también, ¿no? He hecho una clasificación. Hay una muy buena por parte de don Javier Maldonado Rosso, el cual presente, gran investigador del vino de Jerez. Pero yo he simplificado y me he dedicado al tema de archivos públicos y privados. En cuanto al Jerez, o el vino de Jerez, porque no he querido hablar de Jerez, he hablado en Jerez de la Frontera. Hay que identificar el tema de los archivos públicos. Ahora, entonces tenemos que destacar el tema de archivos estatales. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? No. Entonces fallo, particularmente, que debería tener el concepto de visualización, pero os lo digo, en la parte superior no se oye. Ahora, pues espérate que lo pongo ahora. En la
Vale, Juanma, si me pones un poquito de nitidez en la imagen, mejor. Que no se oye nada. No se Ahora, oye. Ahora un poquito más. Ahora, un poquito. Vale. Bueno, pues entonces hay una clasificación simple. Debo decir y voy a repetir que por parte de Javier Maldonado tiene una clasificación magnífica en el punto del viti y la vinicultura. Pero vamos, he cogido el tema de público y privado. En el tema público hay que hablar de los archivos estatales. Claro, el vino de Jerez, donde queda reflejado en todas aquellas instituciones que han tenido actuación. Debo definir brevemente lo que es un archivo. Un archivo es un conjunto orgánico de documentos recibidos y emitidos a lo largo del tiempo por una institución o persona. Particularmente nuestros archivos son el tiempo vital, particularmente. Es así, en una institución, por una bodega, está en su nacimiento con una particularidad que hablaré ahora, ¿no? Bueno, pues claro, si estamos hablando del vino, sus relaciones con instituciones, particularmente nos habla del Consejo Jerezano, que nace en el siglo XIII, el cual nace para la organización y administración, me tengo un poco más loco, administración de lo que es el espacio urbano, ¿no? Lo que nace como Jerez de la Frontera a partir del libre repartimiento, y dentro de esa administración tiene que trasladar a unos entes superiores, y simplificando mucho, es el mundo de la realeza o el rey o la monarquía, el cual es el que regenta finalmente, digamos, los designios de esas entidades locales. Bueno, ¿dónde podemos localizar? Pues están los archivos generales del Estado, dependientes del Ministerio, que son básicamente el Archivo General de Indias, el Archivo Histórico Nacional y el Archivo de Simancas. Todos tienen documentación de Jerez de la Frontera y sin simplificación, para acceder a ello muy fácil, ponéis pares. Estoy como el papel, tijera. Bueno, pues están pares y nones. Quedar con los pares, ponerlo en internet, accedéis al portal de archivos generales del Estado. Con la suerte de que, bueno, hace unos años España no formaba parte del elenco, o del número de primeras marcas o primeras instituciones de convenios a nivel archivístico, pero estos últimos años hemos avanzado muchísimo, sobre todo por el mascarón de prueba que significó el archivo de Indias y el convenio firmado con, en este caso con Siemens y la Fundación Arese, por el cual se empezó a digitalizar los archivos generales. Y tenemos, un buen número de documentos del archivo de Indias, pero también un buen número ya posteriormente de Simancas, del Archivo Histórico Nacional, del Archivo Neolesa, etcétera, etcétera. Por otro lado tenemos la Chancillería, digamos, es la justicia supra concebida, en el cual tenía dos destinos o dos ubicaciones, por un lado Valladolid y por otro lado Granada, que se daban también pleitos sobre todo a nivel nobiliario y a nivel de administración. Ahí también va a aparecer el vino, va a aparecer Jerez de la Frontera, y una documentación muy interesante porque esos pleitos, particularmente, si me entonces, esos pleitos van implicados. Perdonad que haga yo a lo mejor una alteración de conversación o de lista de lo que estoy hablando. Yo he estado implicado en eso que sale ahora en la tele, que es las rutas lumínicas nocturnas. Me plantearon qué podía ser el leitmotiv de esa ruta. Bueno, finalmente yo planteé que era el vino. Y se cogió un lema por parte, en este caso, de Pedro Limán y yo mismo, y le pusimos este término: Jerez, la ciudad que alumbra el vino. ¿Por qué? Porque particularmente el urbanismo se puede trazar a partir de ese negocio del vino, pero desde la Edad Media se pueden ver esos negocios y se reincorporan, digamos, en las casas palacio o casas palaciegas medievales, y posteriormente, como bien vimos por parte de José Luis Moreno Arana, que no es las casas barrocas tan magníficas, que sí, yo creo que el artículo es extraordinario. Estoy expectante también por la ponencia de Fernando López en ese siglo XVII tan desconocido para comenzar. Bueno, pues tenemos documentación. Después hablamos del Archivo Histórico Provincial de Cádiz. Bueno, pues realmente es una institución posterior que nace para, digamos, cumplimentar, digamos, lo que es la conservación de los archivos de protocolos. ¿Qué es un protocolo? El protocolo es un conjunto de escrituras notariales, normalmente de un año o dos. En el caso de Jerez, pues realmente podemos hablar que para el siglo XV tenemos
A ver, si no me equivoco, no, para el siglo XVI son casi 1000 y para el siglo XVII son 1100, si no me equivoco, Fernando, puede ser más o menos 1100 protocolos. ¿Qué nos dice todo esto? Bueno, que bueno, el primer protocolo de 1392, como bien escuchaste en la charla de Silvio María Pérez, no son ignorancia. ¿Por qué es tan temprano? Pues básicamente porque era una ciudad comercial, no digo en el siglo XIII, sino Juan Tito se va alejando de la guerra, nos encontramos una ciudad en cual su término actual sigue siendo, o parte de la provincia, una extensión enorme, pero sobre todo es un centro comercial de primer orden, en el cual llegan capitales que dando el tiempo, desde la media incluso invierte en este vino. Y voy acelerando. Bueno, continuamos con esos archivos públicos. El archivo municipal de la Frontera, bueno, conjunto orgánico de documentos producido y emitido por el Consejo de Jerezano desde su nacimiento en 1964 hasta la actualidad y sigue. ¿Qué significa? Pues el Consejo de Jerezano guarda toda la administración concejil, justicia, administración económica, ordenanza. Bueno, pues particularmente regenta también el mundo del vino, regenta esos mesones, regenta, no se vende, según todas las calidades. Me retrotraigo, por ejemplo, a la ordenanza de la paz y la uva, me retrotraigo a la ordenanza de tonelería, que son paradigmas, o me retrotraigo incluso a esas reales órdenes por los cuales los reyes van administrando y van poniendo impuestos sobre qué elementos de consumo. Pues ya Juan II particularmente lo imponen sobre la carne y el vino, ¿me entiendes? El archivo municipal de la Frontera se me llena la boca hablar de él, en el sentido que es un archivo riquísimo. Podemos hablar de ordenanza, legislación, normas, arquitectura, para poder generar las obras y hay que notificar a este ayuntamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Por otro lado, y me pongo las gafas porque no lo veo bien. Bueno, tenemos la Cámara de Comercio y sobre todo el Consejo Regulador. Antes de terminar y dar paso a eso, el Consejo Regulador, yo plantearía la existencia de archiveros o personas que documentaran el Consejo Regulador y la documentación existente, particularmente porque tiene las actas del Consejo desde su nacimiento, pero aparte ha tenido unas donaciones muy interesantes. Por ejemplo, decir que Sotomolina, el gran bibliófilo jerezano, cede gran parte de su bibliografía a lo que es el Consejo Regulador y tiene también parte del gremio de vinatería, documentación que queda conservada en el archivo municipal y también en la Fundación González Pérez. Decir que el archivo municipal es archivo de archivos, entre los cuales están archivos privados de primer orden. Destacar ilustrísima señora doña Pilar Ponce de la Jera, el archivo Ponce, en el cual veremos compra-venta de viñas en Barbaína o en Parpalaña, o particularmente nos tiramos a Mirabal, o podemos hablar de Riquelme, otros, etcétera. Son archivos privados devenidos, nacidos desde estas élites nobiliarias jerezanas, igual por gracia a las instituciones o familias que eran donados. Destacar a Antonio Cabral Chamorro, que cede gran parte de archivos bodegueros, encomienda la labor de este investigador terminero. Hay que agradecerlo y siempre agradecer a Antonio Cabral toda su labor. Y por otro lado, bueno, la sesión incluso como dato de lo que es el archivo San Demán. Estoy a la espera de que aparezca ese inventario catálogo y bueno, hay que trabajar sobre estos archivos. Muchas gracias. Bueno, en principio a mí me toca evidentemente la parte dentro de la documentación privada, la parte de la documentación bodeguera, de las empresas bodegueras. En principio tenemos que ver ese comportamiento archivístico de esos comerciantes y empresarios en el siglo XIX, porque viene motivado, ¿no? Las motivaciones para guardar la documentación por parte de los empresarios en ese momento son principalmente tres: el valor probatorio, la propia gestión de sus negocios y, sobre todo, cumplir la legislación. En el sentido de legislación tenemos que ver en este periodo el Código de Comercio. El primer Código de Comercio lo encontramos en la Francia de Napoleón en 1807 y por esa influencia va a llegar a España. También en la Constitución de Cádiz de 1812 va a haber una pretensión de hacer ese Código de Comercio. Pero no se va a llegar a aprobar y a publicar hasta 1829. Antecedentes de este Código de Comercio podemos encontrar
las ordenanzas de comercio de Bilbao de 1737, que se intentó que Carlos III las convirtiera en una normativa para toda la corona, pero finalmente no llegó a eso. Ya en esas ordenanzas encontramos la obligación para los empresarios de mantener una serie de libros de contabilidad, como son el diario y el mayor, el libro de cargas y factorías, el libro inventario, las cartas recibidas y el copiador de cartas. En principio, el libro mayor, la contabilidad, doble contabilidad, el libro mayor y diario, son simplemente los apuntes económicos que se hacen de manera doble en el libro mayor según unos epígrafes determinados y en el libro diario, evidentemente, pues en un sentido cronológico. Los libros de inventario contienen el activo y el pasivo de la empresa. Aquí tenemos un ejemplo. Este es el primer libro de inventario de González Vía y tenemos ese primer inventario firmado, o sea, ese inventario de 1842 en el cual Francisco Gutiérrez de Agüera decide salirse del negocio y por lo tanto ese inventario debe estar firmado por todos los socios, que demuestra que están conformes con ese activo y pasivo, que es capital, lo que vale la empresa en ese momento. Otra curiosidad, por ejemplo, que encontramos en los libros de inventario, que es que como tiene que estar todo lo que pertenece al activo, está evidentemente todo el vino que está en las bodegas, pero también el vino que no está en las bodegas, el vino que está de viaje, el vino que está en depósito, el vino que está en viaje de ida y vuelta, ese vino de ida y vuelta que hablábamos, allí hablaba Carmen Borrero sobre ese galeón de Manila, ¿no? Después tenemos la correspondencia. La correspondencia en estas ordenanzas, posteriormente al Código de Comercio, el Código de Comercio de 1885, que es el actualmente vigente. Ahora hay otro tipo de legislación, pero ese código no ha sido completamente sustituido. Ahí nos dice que la correspondencia ha de conservarse en legajos y en buen orden todas las cartas que reciben, anotando a su dorso la fecha en que las contestaron. Ahí ven ustedes cómo aparece en el dorso de la carta la fecha, el año en este caso de la carta, la persona que la envía, desde dónde la envía, en qué fecha la envía, en qué fecha la R de abajo, en qué fecha la recibe la empresa, y la C, que se ve un poco peor, pero la C es la fecha en la cual la contesta. La correspondencia también tiene en su artículo, este Código de Comercio de 1885, en su artículo 57, también dice que es también obligación de los comerciantes trasladar íntegramente y a la letra todas las cartas que ellos escriban sobre su tráfico en un libro denominado copiador, que llevarán al efecto encuadernado y foliado. Ahí tenemos un libro copiador de cartas de Manuel María González, de 1836-1837. Ahí nos aparece un fragmento de una carta en la cual el fundador de la casa dice que no encuentro negocio más bonito que los vinos y a él exclusivamente me quiero dedicar. Es un poco una expresión, una frase que expresa esa intención y esa realidad que después fue la bodega González Vía. Este copiador de cartas es, como ven, un copiador a mano, pero ya todos los copiadores van a ser como este que ven ustedes. La carta que se aparece en la fotografía es de 1935, pero el procedimiento con la prensa que tienen ustedes ahí, el procedimiento es exactamente igual desde mediados del siglo XIX hasta prácticamente los años 60 del siglo XX. Ese procedimiento de libros copiadores de cartas. Dentro, ya fuera de lo que son estos documentos de obligado cumplimiento, de esos documentos que debían de conservarse, está la documentación relativa al Consejo de Administración, la documentación relativa a lo que son las actas de ese Consejo de Administración, que nosotros conservamos los Minute Books. Evidentemente, en 1896 la empresa González Vía se convierte en una empresa británica y por lo tanto la documentación y los consejos de administración tienen lugar en Londres. Entonces tenemos eso. También tenemos unos libros de accionistas
Y ahí lo que pueden ver ustedes en la fotografía es uno de los libros, precisamente con uno de los asuntos que trataron en una reunión de mayo de 1941, precisamente hablando de la destrucción de las oficinas. En 1941 hay el último bombardeo de la Segunda Guerra Mundial sobre Londres, destruyen las oficinas de González Vía y solo nos quedan algunos libros. Este es uno de ellos, por eso el estado que lo ven ustedes. Dentro de la documentación también hay que señalar, Manolo ha mencionado los protocolos, las escrituras, ¿no? Ahí tenemos una fotografía de la escritura más antigua que conservamos en el archivo, 1522. Esa documentación tan antigua pues la conservamos porque antiguamente, cuando se hacía un acto jurídico, un acto ante notario, se trasladaba no solo la propiedad en una compraventa de una viña, por ejemplo, no solo la propiedad de la viña, sino también toda la documentación que está asociada a esa viña. Por lo tanto, era más o menos como una obligación legal esa documentación. Cuando empieza el registro de la propiedad, eso deja de hacerse así y la documentación muchas veces se queda en manos de personas que han vendido ya ese bien, y por lo tanto aquí tenemos un documento que es un contrato de alquiler. La profesora Silvia María Pérez estuvo en el archivo descifrando, porque esta letra para nosotros que estamos acostumbrados al siglo XIX es ilegible. y bueno, otro tipo de documentos son los libros de bodega. Los libros de bodega hay una gran variedad, son libros de órdenes, libros de entrada y salida. Ahí tenemos concretamente los libros que nosotros le llamamos libros del cuarto de muestras, porque estaban en el cuarto de muestras, los libros de muestras, y aparecen, concretamente ahí aparece un encargo, es todo el vino que sale de la bodega, ¿no? Y que sale de la bodega normalmente en botas, pero le he traído un ejemplo que aparece también las botellas. En este caso es una caja de 24 botellas que se envía al mayor Lord Browne Cecil de Gibraltar, es el administrador de Gibraltar, y se manda. Y además esto es el 23 de noviembre de 1855. Una de las primeras veces, encontramos previamente en algún documento, pero una de las primeras veces que encontramos Tío Pepe como marca, con 6 botellas de Tío Pepe, en 1855, prácticamente 20 años después del inicio del negocio, ¿no? También otro grupo de documentación muy interesante serían los libros, la documentación relativa a la publicidad. Ahí ya también contamos con la colección de etiquetas, etcétera, etcétera. Y finalmente les muestro 4 fotografías de los trabajadores del personal, porque la documentación del personal no nos está permitido mostrarla por la Ley de Protección de Datos, puesto que la que conservamos es muy reciente. Estamos hablando de principios del siglo XX, pero abarca todavía esa ley, la cubre. Entonces, pues le mostramos muy importante la de personal. No me he metido en otra cosa que no sean propiamente las colecciones de documentos, por eso no hablo, pero ya habló antes Manolo de lo que es esa colección de archivo oral, de esas grabaciones de los jubilados de González Vías, que tenemos algunas de ellas y que esperamos que en el futuro continuemos con esa práctica. Muchas gracias. Si me permiten, debo dar y avisar que en Jerez de la Frontera actualmente, archivero y como fundación, estimando archivos, a cargo está en su administra la Fundación González Villa. Encomiable también las labores de la bodega tradición, pero no existe. Jerez de la Frontera tiene un débito o tiene un debe y no tiene una haber, porque no se han organizado su archivo. Lo tengo que decir. Y el artículo que se quedará en la revista implicará todo eso. Advertir también por parte del Milagro, actualmente yo estoy gestionando esos archivos y estamos trabajando, pero habría que implicarse más, tanto como ciudades, como instituciones o como ciudadanos. ¿Vale? Muchas gracias.